digamos, para tener capacidad predictiva en los estudios de comportamiento electoral necesitamos dos condiciones. A ver. Que la oferta esté definida y que la demanda conozca la oferta. Si no tenemos la oferta definida y la demanda no tiene claridad sobre lo que va a encontrar en el cuarto oscuro, es muy difícil tener, digamos, precisión respecto de lo que va a ocurrir. Lo que son, hoy los estudios son más exploratorios. Eso último nunca va a pasar, lo de la demanda. No, bueno, pero cuando nos acerquemos al momento de votación, la gente empieza a conectar con la campaña, con el proceso electoral y empieza a tener en claro, bueno, cuáles son las alternativas. Ahora, tenemos una escena que además ha cambiado, ¿no? A ver. Yo te digo, si vos mirás la foto de hoy y la comparás con la foto de hace 5 meses atrás, yo te digo, el escenario no cambió en nada y te digo al mismo tiempo, el escenario cambió todo. Claro. Y vos me decís, este tipo está borracho. Sí. Sáquenlo del estudio. Sí. Ahí ustedes O tienen puede ser las dos cosas, que te borracho y ¿Por que te qué? hagas Porque otra. ahí pero- tienen ustedes Sí, a una ver. placa. Nosotros venimos preguntando, este es el primer rasgo, el trazo más grueso que uno ve del escenario. Le pregunto una pregunta muy sencilla. Sí, Si hoy fueran las ¿no? elecciones, ¿usted votaría al oficialismo o a la oposición? ¿Continuidad o cambio? La Es mayoría... bien sencillo, no hay que saber Sí. de candidatos. Simplemente la sensación que uno tiene respecto a si quiere que continúe el gobierno o... Seguir que así o cambie el cambiar. gobierno. Bueno, la foto de hoy es 27.5, 55.6. Ahora la mirás, la foto de enero es 28.8, 54.5. Más o menos lo mismo. Claro. En los rasgos estructurales, el escenario no cambió. Lo que cambió es la forma de organización de ese voto opositor. Es decir, hay un 55% que quiere que el rumbo cambie. Ponele con indecisos proyectando, podríamos estar hablando que un 60% tiene una demanda de cambio de alternancia política. 60 redondeo, entonces. Sí. Bien, 60 quiere modificar el rumbo. Sí. Lo que no debe tener claro ese 60% es quién representa nítidamente ese cambio de rumbo o sí. Corregime, porque No. es una lectura. Es que ahí está el cambio en el escenario. A ver. Porque 5, 6, 7 meses atrás, la organización del voto opositor nos mostraba Juntos por el Cambio claramente como la principal oferta opositora y Milei aparecía como un candidato que había logrado ciertos niveles de competitividad, pero no parecía ser un candidato competitivo, un candidato con reales chances de competir por la presidencia. Esa relación se ha nivelado. Factores, la interna de Juntos por el Cambio, que le impide a ese espacio establecer un diálogo con los votantes. Al contrario, más que dialogar con los votantes, le están comentando a los votantes los defectos que tienen los dos candidatos que se ofrecen. Buenísimo. Alguna vez dije acá, y creo que también lo dijo otro comunicador de mucho prestigio, no como en mi caso, de que todos dialogan entre ellos, salvo Milei que dialoga con la sociedad. Exactamente. Después te puede gustar mucho o nada, Milei, ¿no? Exactamente. La sociedad está mirando y Milei les ofrece una solución, Sí. después la gente puede ser, evaluará. Puede ser brutal o razonable, pero una solución. Pero en Juntos por el Cambio, en realidad se están hablando entre ellos, pero además de hablarse, se están criticando entre ellos. Claro. Y eso es un factor que ha perjudicado al colectivo. Y te diría que el otro factor es que Milei tenía una estrategia muy inteligente. Porque uno podría pensar, Milei siendo un candidato opositor, que naturalmente su estrategia sería confrontar contra Cristina, contra Massa. Confronta contra todo. No. Ha concentrado mucho más la crítica hacia Contra Horacio Larreta, Rodríguez Larreta que claro. hacia el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque Milei quiere fracturar la identidad de Juntos por el Cambio. Quiere meter una cuña para llevarse determinados votos que él cree que se puede llevar de Juntos por el Cambio y se lo ha venido llevando. Y eso ha permitido la nivelación de la competitividad entre esas dos ofertas opositoras. ¿Y eso es estrategia de Milei o es una cuestión personal de él? ¿Me explico o no? Que tiene un encono con Larreta. No, a ver, yo Te pido tu lectura. supongo que es estrategia, porque, Estrategia, a bien. ver, este es un escenario de 3 modos. O sea, hay 3 actores. No le pongamos tercio, 3 actores. La foto que yo te comentaba de principio de año, o incluso del año pasado, era un escenario, nosotros le llamamos de lomo de burro, porque de las 3 opciones, la opción que está posicionalmente en el centro era la más competitiva. Los extremos no tenían incentivo para ir a buscarse para polarizar la elección. Estratégicamente el incentivo era ir a tratar de desarmar ese centro, que es efectivamente lo que ocurrió. O sea que la escena le pedía a Milei eso. Lo que la escena también le pedía a Juntos por el Cambio era defenderse frente a eso. Era establecer una diferenciación que le quede claro a los potenciales votantes que están bajo disputa de esas dos opciones por qué hay que votar a Juntos por el Cambio y por qué no hay que votar a Milei. Y creo que esto es lo que faltó en Juntos por el Cambio,
sobre todo porque un sector de Juntos por el Cambio le empezó a resultar simpático lo que Milei decía de su rival. Claro. Entonces, esa simpatía se puede transformar en voto o no? Porque a mí hay muchas personas que me resultan simpáticas, pero quizás no la votaría. Que entiendo que este es el desafío que tiene Milei también, ¿no? Haber caído simpático en un sector importante de la población, un discurso rupturista, distinto. ¿Eso se transforma en voto o no? Bueno, yo creo que Milei tiene, digamos, así como digo, que ha tenido una estrategia inteligente para consolidar su competitividad, no pareciera ser una estrategia inteligente para construir una mayoría electoralmente ganadora. A ver. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo puedo juntar 25, 26, puedo juntar 30 y aspirar a entrar a una segunda vuelta. Ahora después tengo que juntar 50. Y para juntar 50, lo ideal es tener propuestas que no sean disruptivas, digamos, que no, claro, lo que pasa que no confronten contra lo que la mayoría de la sociedad... Claro, lo que pasa es que, o sea, hay que pedirle a la política que mienta, entonces. Porque el tipo piensa eso, ¿me entendés? No, claro, bueno, pero... El tipo piensa eso, es muy loco. Después te puede gustar o no, pero el tipo está convencido, errado, no sé. Pero el tipo si estuviéramos en un régimen parlamentario en donde él consolida una representatividad y después busca construir una coalición para gobernar, pudiera ser una opción. En un régimen presidencialista, con estas particularidades, que es que se gana con el 40 más 10 o con el 45, vos necesitas juntar una determinada cantidad de apoyo, un consenso social determinado para poder gobernar. ¿Y Milei no lo concentra porque habla de la venta de órganos o porque su perfil hace que no sea un hombre de diálogo? Pregunto, ¿eh? No, hablo particularmente de las propuestas. De las propuestas, no de él. No, de hecho, su confrontación con la política ha sido uno de los factores explicativos de su crecimiento. Claro, ¿no? Exactamente. Él está parado en la escena en un contexto donde toda la gente está enojada con la política, teniendo un activo que es valiosísimo en esta escena. Digo, presentarse en la escena como un no político, che, yo vengo de afuera, yo no tengo prontuario político, así que a mí no me pueden decir nada, y pararse desde ese lugar a hablar más de la política es casi algo que también pide la escena y lo ha venido haciendo muy bien y eso le ha venido resultando... Entre otras cosas, ¿no? Bolsonaro fue presidente de Brasil porque dijo, yo no tengo ninguna causa de corrupción. Y el que está enfrente es un ladrón. Ladrado. Bueno, cuando fue presidente, ¿no? Después tuvo causa, ¿no? Pero en el momento que fue presidente, la escena presenta incentivos. Es interesante, porque fíjate que habitualmente digo, estamos discutiendo mucho de cómo explicar a Milei. Yo digo, no hay un voto a Milei, hay varios votos de Milei. De verdad. Hay un 40% que es un voto ideológico. De hecho, si te vas a la elección 2021, en esa elección, partidos de extracción de derecha, partidos vinculados a lo que Milei piensa ideológicamente, sacaron entre 7 y 8% de los votos. Es decir, hay una base sobre la cual él construye esta competitividad. Él le suma después un componente no ideológico que para mí tiene dos dimensiones. Una es la antipolítica, que yo te diría, Esteban, no es solo antipolítica. Hay un espíritu de repulsión al Estado en la sociedad argentina. La sociedad argentina se cansó de que le digan que el Estado resuelve todo. Es verdad. Y empieza a tener un sentido de, ¿sabes qué? Correte. Y eso en algún punto también lo está representando Milei. Entonces, es la antipolítica y también hay otro activo que tiene Milei, no necesariamente el de no ser un político, que es alguien nuevo, que no tiene experiencia. Y en un contexto donde la alternancia política en Argentina fracasó, bueno, esto ayuda. Y con argumento. Después te pueden gustar o no, pero con argumento, ¿no? Ahora, Lucas... Es una persona con contenido, estamos de acuerdo, ¿no? Después te puede gustar o no, pero es una persona con contenido. Recién hablábamos del caso de Bolsonaro. Se me viene a la mente también el caso de Trump. Pero Milei tiene una diferencia con ellos dos, que yo hasta ahora no recuerdo, por ahí vos si tenés algún otro caso en el mundo, que es un candidato presidencial que no tiene historia política ni un partido detrás que le aporte una estructura. Donald Trump no tenía relación con el Partido Republicano, más allá que algunas adhesiones, se candidateó, tuvo la estructura del Partido Republicano detrás de él. Bolsonaro tuvo más de 20 años como legislador, conocía los tejes de alianzas, acuerdos y más. Milei no. Sí, es un outsider muy particular y nos venimos preguntando todos, bueno, ¿crecerá? ¿Se mantendrá? ¿Logrará sostener este nivel de apoyo electoral? Y yo creo que uno de los factores desafiantes para el futuro de Milei de acá al momento de votar es cómo explicar, digamos, en qué condiciones de gobernabilidad él va a poder implementar su programa, poder ejecutar sus ideas. ¿Quién va a ser presidente de la Nación? Exactamente. Entonces, ¿quién va a ser el presidente de la Nación? Bueno, yo, a ver, digamos,
te comentaba esto del cambio de la organización de la oposición. Esto ha nivelado a la competitividad de los tres actores y hoy cualquier escenario es posible. Es posible. ¿Incluso puede ganar el gobierno? Digamos, el gobierno puede aspirar a entrar a una segunda vuelta. Si esa segunda vuelta es con Milei, las condiciones de competitividad de ese escenario son parejas. Sí. Si es conjunto por el cambio, pierde. Por eso confronta con y si la escena es una escena de balotaje entre dos opciones opositoras, Juntos por el Cambio tiene la ventaja competitiva. Por eso confronta con Milei. Gracias, Lucas, de verdad, No, por por haber favor. venido. Sí, son muy claros. Clarita, me despido contigo, con lo que vos quieras, el título, el Lo comentario. último, los bonos Sí. no solamente vienen para los jubilados y pensionados, el medio aguinaldo no solamente viene para los jubilados y pensionados, sino también para potenciar trabajo. Potenciar trabajo, 1.200.000 beneficiarios van a cobrar la prestación mensual que corresponde al mes de junio, más una suerte de medio aguinaldo. Bueno, le mandamos un saludo a Guillermo y a toda la troupe, ¿no?